Antes que nada, quisiera mencionar que este conversatorio se enmarca en la muestra Imaginarios Contemporáneos, volumen 2, donde el Mali está presentando al público su colección de arte contemporáneo. La selección muestra el crecimiento de la colección del museo, no solo en términos numéricos, sino en términos de posibilidades discursivas. El primer volumen, inaugurado en octubre del año pasado, 2021, reunió piezas de artistas peruanos y extranjeros que entretejen narraciones sobre costumbres, cosmovisiones y modos de entender el territorio, o se abocan a la revisión crítica de la historia y al desmontaje de modos de representación e iconografías específicas. En ellas se expusieron obras de más de 30 artistas, y en este segundo volumen se presentan obras realizadas en tiempos y contextos diferentes, pero que pueden ser leídas como una respuesta a la cultura visual sexista, donde desde un lenguaje introspectivo, mientras que otras de un modo más confrontacional, eh, dan respuesta a esta cultura sexista, como decía. La muestra incluye obras de 21 artistas peruanos y latinoamericanos, incluyendo a las tres invitadas, Marisa Godínez, Natalie Guiñiz y Elena Tejada Herrera. Es importante también hacer énfasis en un marco más amplio. Nos encontramos en el mes del orgullo LGTBIQ+, y es un gesto importante del museo generar una muestra que reúne obras que trazan una línea de cuestionamiento sobre modelos normativos de género y sexualidad, y que abordan a través de medios y soportes diversos los cuerpos y sus representaciones para explorar críticamente la construcción de identidades. Podemos ver en esta muestra convivir obras de mujeres pioneras que incorporan preocupaciones feministas en los lenguajes artísticos en el Perú, como el trabajo de Marisa, junto con miradas más recientes que presentan el género como construcción cultural y móvil, así como artistas que abordan los cuerpos desde la poesía, el documento, el activismo político y el discurso médico. La exposición también pone en tensión obras de carácter expresionista producidas en las décadas de 1980 y 1990, en las que la representación del cuerpo desgarrado o degradado estaba asociado con una violencia experimentada a nivel subjetivo y social, con obras que denuncian abiertamente formas de agresión normalizada con fuertes raíces patriarcales, en un contexto en donde la igualdad dista mucho de ser una realidad palpable por la mayoría. Por otro lado, el conjunto de obras reunidas en esta sección pone en crisis y complejiza la noción tradicional de la mujer subsumida en la mujer desposa o madre abnegada, haciendo un reclamo por su autonomía y autodeterminación sobre sus cuerpos, deseos y vidas. Hoy, como hemos dicho, nos acompañan Marisa Godínez, Elena Tejada Herrera y Natalie Guiñez, a quienes presentaré brevemente para que luego pasen a exponer sus trabajos. Marisa Godínez realiza uno de los más tempranos y notables cruces entre la práctica artística y activismo feminista en el Perú. Formó parte del grupo de artistas y escritores que retomó el proyecto Monos y Monadas en 1978, una revista de humor político y cultural. Ahí publicó una serie de piezas gráficas donde se observa críticamente los estereotipos sexistas asociados al rol de la mujer, señalando también las restricciones políticas, económicas y religiosas vigentes. Natalia Guiñiz, por otro lado, es una de las artistas más destacadas de los años 90, cuya obra se caracterizó en una primera etapa por la realización de autorretratos como forma de refugio emocional frente a la violencia política. Su obra temprana, caracterizada por ser introspectiva, fue una forma abierta de desacato frente al sexismo imperante. Y por último, Elena Tejada Herrera, ¿no? Es una de las figuras claves del arte experimental y de la irrupción de la performance en la escena limeña de los años 90. Desde sus inicios, su obra fue respuesta a una cultura visual sexista y patriarcal, la cual le impulsó a ensayar múltiples e incansables formas de autorrepresentación, cuestionando los modelos normativos de género y sexualidad. Pasamos a tu obra, Natalia. Tú podrías empezar, o empezamos con Marisa, ¿no? Yo Marisa. empiezo, creo, sí. Genial. Excelente. Además que soy la mayor de todas. Bueno, gracias a Zaira por la bienvenida. Gracias al Mali por la invitación y quiero decirles que me siento honradísima de de compartir este conversatorio con Elena Tejada Herrera, con Natalia
Higueñez y con Belén Gómez de la Torre. Yo voy a hablar principalmente de mis historietas sobre la condición de la mujer que forman parte de la muestra Imaginarios Contemporáneos, volumen 2 del Mali. Estos dibujos son vistos como denuncia, aunque, para ser sincera, en el momento no fueron hechos para denunciar. A veces pienso que mi cuerpo y mi subconsciente se volvieron feministas antes que yo. Lo cierto es que yo comienzo a dibujar sin ninguna precisa intención. Estos dibujos se publicaron en la revista de humor político llamada Monos y Monadas, a la cual fui invitada a participar allá por los finales de los 70. Entonces, yo me propuse hacer humor. Cuando me senté para ver qué podía yo aportar desde mi propia realidad, qué de humorístico podría haber en la vida que yo llevaba, me vi en ese entonces casada, tratando de criar hijos y haciendo lo posible por llevar adelante un hogar, y me estaba costando mucho trabajo y no me estaba saliendo muy bien. Entonces, yo me propuse hacer humor. Se supone que yo estaba preparada para esto, pues mi madre, a pesar de ser una señora no muy maternal, no muy buena ama de casa, y además haber sufrido el abandono de su esposo, mi padre, no tenía en esa época, y esto es muy triste, otra alternativa que insistir en prepararnos a las hijas mujeres para el mismo destino en el que ella, para su sociedad, había obviamente fracasado. Entonces, ¿por qué me estaba costando tanto trabajo si se supone que yo estaba preparada desde niña para este rol? La crianza de una niña en mi época era como una escuela de entrenamiento, un internado con una sola materia: cómo ser lo suficientemente sumisa para aceptar el rol de ser mujer que te asigna la sociedad. Y voy a desagregar este supuesto internado para preparar a mujeres. Un primer tema de esta escuela de entrenamiento era la muñeca. La muñeca, apenas naces, te la chantas, ya no estás sola, y junto a la muñeca viene todo el aparato hogareño: casita, cocinita, etc. Yo me acuerdo que pasaba buenos ratos con mis muñecas, las sentaba alrededor mío y comenzaba con mi ollita a prepararles la comidita. Pétalos de geranio mezclados con hojitas, un poquito de tierrita, agüita, y con mi cucharoncito les daba vueltas y ahí les daba de comer a una por una. Hasta que me aburría, las metía en una caja todas y chao, a otra cosa. Un segundo tema: ya cuando vas creciendo y aprendes a leer, los regalos se convierten en cuentos de hadas. Esos cuentos de hadas en que el príncipe guapísimo siempre te va a rescatar, se va a casar contigo y colorín colorado. También los chistes Sisi, las que son menos jóvenes que yo, eran unas revistas de historietas a todo color con cuentos románticos. Entonces, como un Corín Tellado para niñas. Ya tampoco saben qué es Corín Tellado. Bueno, al final te casas siempre con el amor de tu vida. También había las novelas ejemplares y se me apagó esto. Y bueno, me van a disculpar un ratito, pero si esto no prende, no puedo ver. No te preocupes. Ya. Las vidas ejemplares, que eran la vida de las y los santos. Y el tercer tema que era parte de la escuela para ser mujer, y que por ser tercero no es menos importante, era cuidar tu virginidad por encima de todo. Era labor importantísima de una buena madre, y para ello estaba la represión. La represión ante cualquier forma de placer que pudieras intuir era como aprender a tenerle miedo a tu cuerpo. Yo me acuerdo que mi madre pasaba en las noches a revisarnos en la cama y nos sacaba las manitos y las ponía encima de la sábana. Había algo muy malo por allá abajo de todas maneras. Pero todo sin hablarte de sexo. Cero educación sexual y gran colaboración de la iglesia, por supuesto, ¿no? Ya con eso tenías el paquete completo. Todos los ejemplos a seguir para ser una buena mujer. Ya lo único que tenías que hacer era esperar, porque como premio a tu buen comportamiento, el príncipe azul iba a llegar sí o sí
te ibas a casar, ibas a tener tus hijitos y ibas a ser feliz para siempre. Ya más grande en la universidad descubro un mundo nuevo, amigas, lecturas nuevas, actividades, me da herramientas para conocerme más. Pero el mal ya estaba hecho, pues en la mera estructura, en la primera piel de mi cuerpecito de bebé, ya estaba pintado de color rosado. Y esa inyección del amor romántico a la vena difícilmente se desprende de la piel de una. Así llegó al matrimonio, los hijos, la casa, y me metí de lleno a ello, pensando, ahora sí voy a ser feliz. Creo que mis dibujos de historietas sobre la condición de la mujer son mayormente silenciosos porque yo no tenía voz. En realidad no tenía palabras para describir lo que me pasaba, porque ni siquiera sabía lo que me pasaba. Pero, ¿qué me pasaba? ¿Acaso no tenía una vida normal? ¿Acaso no era la vida normal de una mujer? ¿Cómo podía quejarme si era todo lo que yo había soñado? Era para lo que me habían preparado y entrenado toda la vida. Era mi destino como el de toda mujer. Pero ¿por qué no era feliz? Soy rara, pensaba. Claro, es que mis lecciones aprendidas para ser mujer, en mis lecciones aprendidas para ser mujer, la casita no se desordenaba. Las muñecas no lloraban, ni hacían pila, ni hacían caca, ni tenían mocos, y no había ropa que lavar, ni basura que sacar, ni marido que atender. Y lo peor es que ya no habría nunca una caja donde meter todo eso y desaparecer, aunque sea un ratito, por favor. Y cuando me encontraba en el parque con mis vecinas, qué bonita chompita la de tu hijo. ¿Qué vas a cocinar mañana? Oh, viste que anoche la basura pasó tarde. Todos los días lo mismo. Y yo pensaba, ¿ellas serían tan infelices como yo? ¿Ellas sentirán lo mismo? ¿Se sentirán atrapadas, abrumadas, hipotecadas para toda la vida como yo? Exactamente en ese momento es que aparece la culpa, como un ingrediente ineludible de la maternidad y sus alrededores. Como la maternidad es un rol ya escrito que no te conduce a la libertad precisamente, sino todo lo contrario, encima te ponen de modelo a la Virgen María o cualquier parámetro idealizado que te coloque en una situación muy frustrante, por lo que es imposible no sentir una culpa perenne. Nunca hay un sacrificio suficiente para una madre. Yo me propuse hacer humor, pero obviamente me salió un humor negro. Es que en realidad me parecía para reírse por no llorar. A una mujer, ver a una mujer cargada hacia el copete con toda cuestas el Día de la Madre, regalarle una tostadora. O cómo iba a caber una mujer en ese hueco del jardín donde solo se esperaba que echara raíces y floreciera. Para eso mejor haber nacido árbol. O las chicas que se preparan con tanta ilusión, vestido blanco, ramillete, fiestas, y quedan atrapadas, enterradas en un espacio donde tienes que olvidarte de ti misma, de tus sueños y vivir para los demás. O la niña a la que su madre le clava en el cerebro la cárcel, represión, para asegurarse de que cuando ella no estuviera presente le cuidara su virginidad, como un guachimán de su virtud. Luego ella a su vez se la clavará a su hija. Yo me propuse hacer humor y al comenzar a dibujar, al comenzar a crear, entré en un mundo nuevo, como la puerta secreta que te lleva a otra dimensión, donde crear se traduce en arriesgarte, en disfrutar y tener miedo a la vez, como tirarse en ala delta sin ala delta, y mirar todo desde arriba, y de pronto me vi y me comencé a reconocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Sí. Bueno, me guardo mis comentarios para después, pero sí, muchas gracias por tus palabras, la verdad. Quedan resonando muchas ideas y sí, muy identificada en muchas cosas que describes. Natalia, ahora sí. ¿Qué tal? Gracias, Belén. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar aquí con tan admiradas amigas. Muchas gracias al Mali, especialmente a Seiray y a Sharon, ¿no? Gracias también a quienes se unen a la transmisión.
Esta exposición, creo yo, como decía Florencia Portocarrero en el primer conversatorio de esta muestra, evidencia el diálogo entre la calle, la academia y los tiempos de las instituciones, que siempre son un poco distintos y a veces pues generan diálogos y discusiones pues no exentas de contradicciones, ¿no? Pero en este caso, digamos, en mi opinión, esta muestra contribuye a la posibilidad de afirmar un terreno tan fangoso, ¿no?, como el de nuestros derechos e identidades, tan amenazado en estos días con proyectos del Congreso, ¿no?, que el Ejecutivo no observa hasta hoy y que pretenden eliminar la educación con un enfoque de género o ilegalizar el aborto terapéutico. En lugar de avanzar, lo poco avanzado corre riesgo de perderse. Si bien en los últimos 8 años hay un resurgir de los feminismos multiplicado y diverso, ¿no?, la avanzada conservadora con tintes fascistas también ha regresado. Me pidieron hablar de mi trabajo en esta muestra, pero para mí lo más bonito son las asociaciones y referencias que están en juego en la exposición, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo está al lado del trabajo de Marisa Godínez, artista pionera, aunque ella diga que no, pero de denuncia de lo violento que eran los roles, y son aún los roles de género, y el aún también activismo que hay al que están sometidos los cuerpos que cuidan, ¿no? También, digamos, está el trabajo de, digamos, hay en el tiempo en el que yo hice este trabajo, así por los 90s, ¿no? Por supuesto que no había internet, ni cursos de historia del arte que incluyeran artistas mujeres y menos aún feministas, ¿no? Se pensaba que era algo que había ocurrido en los 70, ¿no?, y que ya ahí se había, digamos, se había agotado, ¿no?, el discurso feminista. Y lo más duro creo que era que, más allá de no tener mucho acceso a lo que pasaba en otros lugares, era que ni siquiera teníamos acceso a lo que estaba pasando y lo que había pasado acá, ¿no? Yo no conocía el trabajo de Marisa o el de Teresa Burga, que también es una pionera del arte conceptual y cinético a nivel mundial, reconocida recién hace pocos años, ¿no? Bueno, en esos primeros años 90, cuando tomaba fotos como la que está expuesta en la exposición y pintaba esos autorretratos, la soledad de referentes y la imposibilidad de sentirme parte de una genealogía primaban, ¿no? Fue entonces que descubrí a poetas como Blanca Varela, Carmen Ollé, María Emilia Cornejo, Rocío Silva Santisteban, Rosela Di Paolo, Montserrat Álvarez, Victoria Guerrero, entre tantas otras, y me sentí como secretamente parte de algo, ¿no? También empecé a trabajar con ONGs feministas, entre ellas Flora Tristán, donde también trabajó Marisa, ¿no? Y fue ahí que fui sintiendo mi filiación feminista, ¿no? Ya más adelante, bastante después de lo que hubiera querido, encontré a mis abuelas, a mis madres y a mis hermanas del arte feminista, ¿no?, que como yo muchas veces trabajaron de manera aislada y sin dimensionar las muchas que éramos, ¿no? Si bien ha habido en el mundo, digamos, en muchas épocas ha habido una gran producción y reflexión politizando los malestares de sociedades coloniales y patriarcales, para mí fue esquivo como llegar a estas artistas, ¿no? Digamos, pero estoy segura que aunque no las conociera, había pues una especie de vía láctea, ¿no?, que ellas habían ido diseminando, ¿no?, y de las cuales yo fui bebiendo, aunque sin reconocerlas, ¿no? Entonces, para mí lo transformador ha sido empezarles a poner nombre, ¿no?, incluso conocer algunas, como Marisa, que está acá con nosotras, y ese trabajo de reconocimiento es infinito, ¿no?, porque en todas las épocas, en todos los contextos, las mujeres y disidencias hemos creado, ¿no? El trabajo que ven ahora en la pantalla se llama Novia en el micro, y digamos, quizás ya, digamos, el cuento se estaba que nos cuenta Marisa se estaba resquebrajando, ¿no?
Yo en realidad lo tenía presente, ¿no? Todavía daba vueltas, pero colisionaba permanentemente con mi deseo, ¿no? Y además todo esto en un contexto empobrecido y violento, ¿no? Donde solo las feministas y las feministas poetas eran como una luz que guiaba mi camino, ¿no? Que me hacía sentir parte de algo, ¿no? Gracias de verdad a todas ellas. Las colecciones en general y más en contextos como el nuestro son el resultado de muchísimo trabajo, negociaciones, oportunidades y visiones que se van asentando y complementando en el tiempo, ¿no? En esta muestra podemos ver varias etapas de adquisiciones y donaciones que se cristalizan en esta exposición concreta. Y si bien pues todos nos preguntamos ahorita por qué no está tal trabajo o tal artista, ¿no? Yo veo esta exposición como una oportunidad más para que la justicia que implica lo diverso que somos no solo se refleje en una exposición temática como esta, sino que la colección en su conjunto tenga un enfoque de género, de clase, de raza, entre otros elementos claves para entender nuestras historias y las diversas formas de creación, ¿no? Ojo que esto no significa que las colecciones tienen que ser solo de arte feminista o solo de arte antirracista, ¿no? Sino significa más bien tener más criterios para un análisis crítico de nuestros imaginarios, ¿no? Y de esos imaginarios que se han priorizado en lo público. Pero además esta exposición tiene el valor de tejer, digamos, más allá de nuestras fronteras. Marta Minujín o Liliana Porten son artistas claves a nivel mundial y están en plena actividad, además hoy, ¿no? También hay trabajos históricos sobre las luchas por el reconocimiento del VIH como un tema de salud pública, y muchos trabajos que amplían el horizonte heteronormativo que aún opera imponiéndose con violencia, ¿no? Entonces, nada, quería terminar invitándoles a ir, si es que no han ido todavía a la muestra, y estoy segura que cuando visiten la muestra van a venir a su mente montones de otros trabajos y otros artífices, ¿no? Yo siento esta exposición como una cierta semilla, ¿no? De una exposición más como un compromiso y una pequeña muestra de un universo multicolor del pasado, pero para el futuro, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Sí, eso, bueno, otra vez me quedo con algunas preguntas para después, pero creo que igual ya se van tejiendo algunos hilos entre lo que planteó Marisa y tú, que estaría bueno retomarlo en un rato. No sé si Elena ha podido conectarse. Si sí, estoy acá. Genial. Gracias. Más bien me voy a pegar al micrófono. Gracias a ti, Elena. Bueno, primeramente gracias Belén, gracias Zaira, gracias al Mali por la invitación. Es un gran honor estar en este panel junto a artistas que admiro y cuyos trabajos también aprecio mucho y a las que quiero bastante por el trabajo que han hecho, por los caminos que han abierto, por el activismo, ¿no? Que continúa y me uno a lo que dice Natalia, ¿no? De las luchas urgentes que requieren de nuestro trabajo y atención hoy día. Me encanta esto de responder al aquí y a la ahora, ¿no? Con las urgencias de hoy sobre, por ejemplo, la educación con enfoque de género, el derecho al aborto, entre tantas otras cosas que están pendientes y que todavía no se resuelven en nuestro país. Igual, cuando trabajaba por la misma época en que Natalia estaba comentando, mis referentes feministas también eran las literatas, ¿no? Solía asistir a conversatorios, recitales de las literatas, sobre todo mujeres, frecuentar a las Manuelas y a las Floras en esa época, que eran como que a una la acogían, ¿no? La hacían parte de. Y lo que me alegra mucho es que hoy día esa sororidad se ha extendido también a las artes plásticas y no solo a las artes plásticas, ¿no? Lo que vemos ahora es el resultado del trabajo de
mujeres en muchas organizaciones, no solamente desde el arte, ¿no? Y bueno, y hay una retroalimentación allí de saberes, de cuidados, de conocimiento, ¿no? De estrategias para enfrentarse al patriarcado dentro de la sociedad. Y bueno, respecto a la muestra, también invitarles a ir, pero también me interesa mucho reconocer los diálogos que el montaje ha establecido entre las diferentes, bueno, no son solo artistas mujeres, pero creo que la presencia de las mujeres en la muestra es bien importante. Y bueno, una cosa que a mí me parece interesante también, y también la vi, se hizo evidente en Hay algo incomestible en la garganta, la muestra que hubo en el IPNA, en la que pude ver el trabajo de muchas artistas que estuvieron trabajando a la vez que trabajábamos, las que estamos acá en el conversatorio, y había muchas preocupaciones comunes, muchas formas incluso comunes y maneras de abordar similares, que eran nuestra respuesta a la problemática de la época, que desafortunadamente todavía sigue pendiente hoy, ¿no? Pero quizás la diferencia entre esa época y las expresiones de hoy es que no nos conocíamos, ¿no? Que había muchas coincidencias, que teníamos las mismas preocupaciones, pero trabajábamos de manera aislada, ¿no? Porque no nos conocíamos. Hoy, bueno, lo que les comentaba es que lo que veo con alegría, en verdad, es la sororidad y los diálogos que se generan hoy día, y el aprendizaje de unas y otras dentro de las prácticas visuales y no solo visuales. También hay un acercamiento interseccional a partir de las prácticas de distintas creadoras, ¿no? Trabajando con profesionales de otros campos. Eso, digamos, que se está convirtiendo en la norma, en lo común. Gracias a las nuevas formas de comunicación, han influido mucho los medios sociales, ¿no? El Internet. Y bueno, y es lo que está influyendo en nuestra manera de trabajar, ¿no? De responder al aquí y a la ahora, ¿no? A asuntos urgentes que mencionaba Natalia, ¿no? Bueno, y lo que verán en la muestra, pues son respuestas a las urgencias de la época a la que se refiere, los 90 principalmente, ¿no? De los 90 al 2000, y hay trabajos de artistas, bueno, de distintas generaciones también en la muestra, ¿no? Que les invito a ver también. Bueno, ahí está en la foto Bomba y la Bataclana, en la danza del vientre, ¿no? Que es, digamos, una de las primeras obras de video performance y participativa que realicé, y bueno, y algunos dibujos en referencia a esa pieza están en la muestra también, junto con dibujos nuevos de hace muy poco, que también tienen que ver con los temas, pero ya respondiendo al contexto actual, ¿no? Y también a la experiencia de, por ejemplo, migrar a Estados Unidos, ¿no? He estado viviendo los últimos años yendo y viniendo, pero sí, digamos que la experiencia de ser migrante, ¿no? De entender los procesos migratorios y lo que significa encontrarse en contextos distintos, ¿no? Están presentes en los dibujos, en algunos de los dibujos más nuevos que están en la muestra, ¿no? Con algunas referencias a la teoría postcolonial, con notas a Edward Glissant, y su idea de lo multilingüe, ¿no? Bueno, ahí está la pieza que pueden ver en la exposición, justo la están mostrando ahora. Y bueno, nada, les agradezco de nuevo y bueno,
espero ver sus preguntas para que podamos conversar más. Muchas gracias, Elena. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, yo tenía en realidad varias preguntas, creo que algunas igual las han respondido. Quería igual hacer algunos comentarios. Lo primero que me llamó la atención de la muestra en general y en especial de sus trabajos es la vigencia de las obras, ¿no? El trabajo de Marisa tiene 47 años más o menos, el de Natalia es del 94, casi 30, y el de Elena, sí, un poquito más de 20 años, ¿no? Y todos muestran, denuncian, tocan problemas, temas que enfrentamos hasta hoy, ¿no? Entonces, por un lado, eh, pensaba en lo terrible que es que sigan hablando de una hora, ¿no? No una realidad pasada, que sigan denunciando algo que vivimos, pero a la vez lo importante que es que se realice una muestra justamente por ese proceso de identificación del que han hablado ustedes ahora, ¿no? Lo que decía Marisa de mi cuerpo se volvió feminista antes que yo, ¿no? De pronto ese despertar, digamos, feminista, que creo que es fundamental, el plantearse la pregunta, ¿ellas sentirán lo mismo que yo? ¿No? Creo que es la pregunta clave que de pronto nos une también, ¿no? El de pronto decir, bueno, no soy la única que está sintiendo esto, que siente que no encaja, que siente culpa, sino que no era algo solo mío, no era un problema personal. Y creo que ahí hay algo, un elemento clave, ¿no? Un elemento clave del arte, de hacer una muestra y también de mostrar, denunciar, aunque no haya esta intención previa de denuncia, este tipo de trabajos, ¿no? Porque creo que en esa identificación, en ese reconocimiento, descubrimos esto que algunos dicen, pero ¿dónde está el patriarcado? Pero finalmente sí, ¿no? Está en esa coincidencia, ¿no? Porque finalmente todas nos sentimos así, ¿no? No es algo aislado, personal, no es un problema individual, ¿no? Y esto que también han coincidido Elena y Natalia en este encuentro con las poetas feministas, ¿no? De pronto hay un lugar donde puedes decir, miren, yo pertenezco a este grupo sin pertenecer directamente, pero entablar un diálogo con otro tipo de obras, ¿no? Que responden que hablan de una misma, ¿no? Y creo que es importante porque también esto da una respuesta desde la hora, ¿no? Para mí es importante subrayar esta toma de posición también del museo, de plantear esto, una muestra que comience a dialogar sí, también con una denuncia general de problemáticas que, como decías, Natalia, se siguen discutiendo, ¿no? Es esta misma semana. Y sí, y eso me parece clave. Entonces, un poco me interesaba, creo que igual de algún modo lo han respondido indirectamente, un poco conversar en esta relación entre activismo y arte, ¿no? Porque creo que es una línea que en sus trabajos se cruza, sí, y que me parece de repente importante, sí, saber ustedes cómo ven esta relación. Sí, no sé sí, cuál de ustedes quiera comentar. Sí. Creo que Marisa tienes el micrófono apagado de repente. A ver. Sí, parece que sí, hay un icono en la parte inferior con como un dibujo de un micrófono, no sé, de repente, justo abajo de nuestras imágenes. Sí, ahí Ahora está. sí. Perfecto, sí. Okay. Bueno,
mi historia termina y comienza en esa época, después que acabo de exhibir esos dibujos, me buscan las feministas. Recién se estaba formando el Centro Flora Tristán. Entonces entro a trabajar ahí. Y bueno, yo comienzo a hacer de todo. La verdad es que yo tengo una formación de pintora en la Católica, pero hice de todo. Historietas, brochures, afiches, banderolas. E inventé cosas porque íbamos a fastidiar cuando llegaba a la Miss Universo, por ejemplo, a Lima. Entonces inventaba unas máscaras raras para ir desfilando todas con nuestras máscaras, para asustar un poquito. Y entonces fue una época muy, muy rica para mí, porque lo que no había aprendido, lo aprendí a hacer como sea, ¿no? Entonces, una época de militancia, de creatividad, porque además trabajamos con mujeres de los conos, entonces había que llevarles materiales adecuados, entonces fui probando error y éxitos, ¿no? Entonces me acuerdo de una primer folleto que hice que ofendió mucho a la señora, siempre lo cuento porque fue un error tan grueso. Yo las dibujé como eran y ellas se veían como eran los domingos, como hacemos nosotros. Si no te gusta que te vean en pijama, así no soy cuando me arreglo. Entonces aprendí eso bien rápido de verlas de otra forma, ¿no? De verlas como uno se ve también. Entonces fue una época muy, muy enriquecedora, porque era la militancia y el trabajo se mezclaban y uno se quedaba siempre hasta tarde, ¿no? Sí. ¿Tú, Natalia, quieres comentar algo? Sí, en realidad cuando tú decías que, digamos, esa conciencia, digamos, ese quiebre que se da cuando una piensa que a una le están pasando las cosas o una no puede con el mundo, cuando decía Marisa, si me han preparado para esto, por qué no lo estoy haciendo tan bien ni tan feliz, ¿no? Como se esperaría, como una misma puede esperar, ¿no? Y creo que hay ese quiebre que espero que cada día sea menos, que no tenga ni que existir, digamos, en el sentido en que, como decías tú, pues muchas de estas demandas terminan teniendo una actualidad que no quisiéramos, ¿no? Muchos de estos trabajos deberían ya ser parte de la historia, ¿no? Y tienen ahí una actualidad escalofriante, ¿no? Pero a mí me pasó igual, ¿no? De todos esos autorretratos que hacían los primeros 90s, ¿no? Donde yo pensaba que, como decía Marisa, esa dictadura del amor romántico, ¿no? Era una, una cruz que solo yo cargaba, ¿no? Sufriendo y sufriendo por amor, ¿no? Y después, digamos, de un buen tiempo en esto, ¿no? Con estos malestares, esta libido que no encontraba dónde posicionarse, estas piernas abiertas, estos calzones rojos, estas cosas que nada, se hacían recurrentes en mi trabajo. Empecé como a hacer ese quiebre, ¿no? De pensar, oye, esto no solo me pasa a mí, ¿no? Y hay un trabajo que recuerdo con mucho cariño que se llamó La Espera, donde era un trabajo sobre la espera de la regla, cuando nada, esos días en que no sabías si habías quedado embarazada, si no habías quedado embarazada, y lo vivías con un drama tremendo, ¿no? Sin la posibilidad de un aborto legal y seguro, ¿no? Con un estigma horrible, sin comentárselo a nadie. Y hice un trabajo en el cual había fotos de mi calzón en blanco, ¿no? En diferentes baños a los que iba, y no llegaba, ¿no? La mancha roja. Entonces empecé a hacer entrevistas a un montón de amigas, primas, alumnas, ¿no? Preguntándole cómo vivían esa espera, ¿no? Y fue para mí un descubrimiento enorme porque de una u otra manera muchas habían pasado por situaciones similares, ¿no? Entonces fue un sentimiento como de
de comunidad dentro de esa situación que me llevó a decir, olvídate, ya no dejo esto, ¿no? Y después de la espera viene Perra Habla, ¿no? Donde la pregunta no solamente es a mis conocidas, sino donde me interesa hacer una pregunta mucho más amplia, ¿no? Yo tenía una admiración enorme por la gráfica llamada Chicha, ¿no? Y mi sueño era un día hacer un afiche Chicha, entonces ese fue el momento en el que, en que una perra salió por las calles, ¿no? Y se preguntó, ¿no? Por la manera en que vivimos las mujeres el espacio público, ¿no? Y la violencia que eso trae, ¿no? Entonces sí, una vez que haces ese clic, ¿no? Y te das cuenta que hay una violencia estructural, ¿no? Que no solo son tus circunstancias particulares o tu forma de sentir el mundo, sino que vivimos pues en un estado de opresión, ¿no? Y que eso se disfraza de amor, se disfraza de ser deseable, ¿no? Las mujeres tenemos que ser deseables y si no lo somos, pues, o sea, y si no calzamos con eso, pues nos castigan con digamos, con la soledad, ¿no? Una soledad que parece ser tan temida, ¿no? Que parece ser lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿no? Una mujer que viaja sola, ¿no? Una mujer que vive sola, una mujer que sola cría a sus hijos, ¿no? Y bueno, en mi experiencia, yo le tenía miedo, ¿no? Le tenía miedo a esa soledad y cada vez que le he podido empezar a experimentar con más plenitud, me doy cuenta que, claro, hay que generar miedo porque una mujer sola es peligrosa porque piensa por sí misma, ¿no? No digo que una mujer acompañada no pueda pensar por sí misma, ¿no? Pero sí creo que hay una dimensión en la que hay una emancipación, ¿no? No solo del cuerpo, sino de la mente, que creo que es vital, ¿no? Creo que es vital y yo siento que me ha llegado un poco tarde, pero no la suelto ya. Sí, sí. Sí, lo que dices sí es bastante interesante porque esa emancipación es como dar un paso en el que no hay vuelta atrás, ¿no? Podríamos llamarlo tener conciencia de clase, conciencia de subyugación, pero finalmente el ser consciente que tu ser mujer, que de pronto te incomoda tanto, ¿no? Tiene que ver con pertenecer a una comunidad. Y es interesante porque ese descubrir que pertenece a esa comunidad también te brinda esa compañía, ¿no? Que comentaba Marisa también de esa militancia, que de pronto, claro, hacer las máscaras, participar, el activismo comienza a formar parte también de la vida de una, ¿no? Para mí además fue clave, discúlpale, pero sí, me acabo de acordar que preguntaste esto sobre la relación de arte y activismo. Justamente con las floras, ¿no? Y después con Demus y con varias, varias organizaciones feministas, es que yo entré porque también trabajaba haciendo diseño gráfico, ¿no? Entonces, pero ahí ya, digamos, fue una oportunidad para vincular, digamos, mi práctica artística a mi activismo, ¿no? Entonces, el híbrido me ha acompañado permanentemente, ¿no? No me imagino uno sin el otro, ¿no? Creo que es una retroalimentación a todo nivel, no solamente trabajo, sino también, y creo que principalmente para mi vida, ¿no? Totalmente, sí, porque además esa emancipación de la que hablas tiene que ver con eso que también decías hace un momento de de repente sentimiento, miedo a la soledad, ¿no? Sentir que falta algo, sentir que si no hay una pareja no vales, ¿no? Necesidad de esta pareja que te otorgue cierto valor, ¿no? Y de pronto creo que en esa compañía, en ese descubrimiento de esta comunidad aparece esa emancipación también, ¿no? Que es fundamental. Y en esa línea también quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo han influido sus experiencias personales en la elaboración de estas piezas? Porque definitivamente hablan de la maternidad, de la menstruación, del ser una mujer migrante. Entonces también se plantea esta
cláusula, ¿no? Lo personal es político, que está íntimamente vinculado, que es lo interesante, porque no es una cosa separada de la otra, ¿no? Sino que lo privado se hace público, el arte se vuelve, choca las fronteras con el activismo, de pronto nos encontramos en otro espacio, ¿no? Entonces, sí, quería preguntarles un poco eso, ¿no? ¿Cómo ha sido en ese sentido este tema personal? Sí, y en particular a ti, Natalia, sobre este tema de esta novia que está sentada y tiene estas manchas rojas, ¿no? Que no sé bien cómo interpretarlas de esa manera, pero también sí me hacía pensar en también esta nueva noción de los cuerpos menstruantes, ¿no? No solamente mujeres, sino también otros cuerpos. Sí. Elena, no sé si está por ahí, pero sí, yo también de alguna manera me identifico con lo que decía Marisa, ¿no? Allá por los tempranos 90s, mi conciencia sobre lo que hacía era digamos, eran trabajos que salían un poco así, no sé, no voy a decir de la inconsciencia, pero sí digamos, un poco desamparados en términos de todo lo que se había producido, de pensamiento, de reflexión, de crítica al sistema, ¿no? Y, y claro, como decías tú al comienzo, también vivíamos un contexto de violencia política muy fuerte, ¿no? Pero también, como también decía Miguel López en su texto del catálogo de la exposición en el IBNA, digamos, no era como la interpretación, o sea, a mí me parece interesante su tesis sobre que no era simplemente, como había violencia política, hubo una especie de, digamos, de ensimismamiento, ¿no? De cierta clase social, además, que podía darse ese lujo, ¿no? En el autorretrato, en la cuestión intimista, ¿no? Yo creo que además de la violencia política y transversal incluso a la violencia política estaba la violencia de género, ¿no? Y creo que una manera de responder a digamos, ese entramado de violencias también era esa exploración del cuerpo, ¿no? Creo que por eso es tan importante la poesía de los 80s, de todas estas poetisas, porque empezaban a hablar de la caca, empezaban a hablar de la sangre, empezaban a hablar del deseo, empezaban a hablar de la masturbación, empezaban del clítoris, o sea, cosas que hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo, ¿no? Yo soy parte de una generación donde nadie le habló de estas cosas, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no? Y ahora me divierto un montón viendo todas las páginas de Instagram sobre los clítoris y sobre todas los aparatejos que hay, y todas las formas de sexualidad y toda la diversidad de cuerpos. Realmente para mí es un descubrimiento constante, ¿no? Y un aprendizaje enorme, ¿no? Entonces sí, yo creo que la novia en el micro era una chica que sentía muchas cosas, que tenía muchos deseos, ¿no? Pero que estaba amarrada y encerrada en esquemas más tradicionales, ¿no? Y no sabía cómo canalizar toda esa fuerza, ¿no? Y creo que felizmente el arte estaba ahí, ¿no? Y tuve ahí un espacio para desarrollar todo ese mundo de fantasías y de deseos, ¿no? Y claro, bueno, la realidad era que estos modelos más tradicionales pues también estaban ahí, entonces se entrecruzaban, ¿no? Y yo creía que mi primer novio me iba a casar con él y cosas así, ¿no? Pero la realidad era diferente, entonces todo el tiempo era una colisión permanente, ¿no? En la cual me sentía bastante sola. Sí. Sí, Marisa, ¿tú querías comentar algo? Bueno, sobre la soledad, yo creo que como que hay varios
a ver, matices, ¿no? Porque la mujer que se queda en la casa también, y disculpen que regrese, yo sé que me encanta ver las cosas de Natal y cómo va, es que definitivamente otra generación me fascina, sencillamente. O sea, para nosotros no había nada, no había ese modelo, no había la poeta que hablara, no había nada, no había nada. Pero era una soledad, porque estaba sola. O sea, no, así tuvieras una pareja, no era tu, o sea, no compartía tus inquietudes. O sea, mi soledad acabó cuando encontré a las compañeras feministas, ¿no? Cuando hablábamos el mismo idioma, cuando leíamos las mismas cosas y descubríamos las mismas cosas. Y me acuerdo que en esa época, estoy hablando de la época de los 80, wow, en Flora hacíamos grupos de autoconciencia, se llamaba. Entonces nos reuníamos entre grupos de 6 o 7 a darnos lecturas y a conversar nosotros, o sea, crear nuestro feminismo, o sea, crear nuestra, o sea, buscar una identidad común además entre nosotras, y teníamos tantas cosas en común que ya era de risa, ¿no? O sea, cosas que nadie, de repente alguien decía, bueno, lo que pasa es que a mí me pasó esto, y a mí también, a mí también, a mí también. Esa época de descubrir que no había nunca hablado nadie con ninguna amiga que tenía de cosas así, es salir de esa soledad, o sea, ya no, o sea, puedo estar sola, pero no en soledad ya nunca más. Les recuerdo, además, les cuento que mi grupo de autoconciencia todavía lo tengo. Después de no sé cuántos años, somos amigas hermanas. Pasamos tantas cosas juntas y es como si hubiéramos crecido juntas, ¿no? Esa sensación de hermanamiento muy profundo, porque nos creamos de la nada y no sé, nos inventamos, creo, ¿no? Fue en mi época, ¿no? Sí, bueno, es importantísimo porque, claro, ha sido pionera también en mostrar esto, digamos, para no decir denunciar, pero sí en mostrar esto, y además porque, como decía Natalia, se entrelazan, ¿no? En tus ilustraciones se entrelazan también una crítica de clase, también denuncia de sexualidad, de género, de raza. O sea, vemos cómo de pronto esta interseccionalidad se cruza al hacer esta denuncia, ¿no? Porque no es una única mujer, ¿no? Sino que ha habido esta lucidez de generar estos matices, ¿no? Porque son distintas mujeres también las que discriminan y también asumen estos roles, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Veo que han mandado una pregunta por el chat. Gaby Sebasco pregunta, ¿cómo fue el descubrimiento del propio cuerpo en este proceso creativo? Ay, qué pena que creo que Elena Sí. no se está pudiendo conectar. Bueno, fundamental, ¿no? Por lo menos para mí, el entrar a la Facultad de Arte fue la posibilidad de al ver otros cuerpos, ¿no? En dibujo anatómico, empezar a reconocer el mío propio, ¿no? Me acuerdo mucho que al comienzo, y eso lo he visto después como docente, todo lo que va entre la cintura y las piernas no existía, ¿no? Era muy difícil entender que había un hueso enorme que era la pelvis, ¿no? Y donde teníamos un útero, ¿no? Magnífico, capaz de dar vida, ¿no? Y todo ese poder, digamos, históricamente, ¿no? No es una cosa solamente nuestra, ¿no? De Lima, de los 90s o un poco antes, sino que en el mundo occidental tenemos pues, acabo de estar en la cuna del patriarcado, ¿no? En Grecia, y es realmente perversa la forma en que se ha ido como usufructuando del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese gran poder hoy lo vemos en el Perú, ¿no? Intenta ser restringido, ¿no? No podemos elegir si queremos ser madres o no, ¿no? Y esa fuerza de la
la oposición a disponer de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia capacidad reproductiva, es parte del gran temor, ¿no?, que se tiene a que las mujeres asumamos el gran poder, o las personas con útero, ¿no? Y más allá incluso de la cuestión biológica, ¿no?, la cuestión de asumir nuestras propias vidas con la libertad y la autonomía que eso debería implicar, ¿no? Entonces creo que por lo menos la historia occidental es una historia de secuestro, ¿no? De secuestro de nuestra capacidad reproductiva, de sometimiento, de extractivismo de nuestros cuerpos. Y eso puede parecer así como un discurso que le dicen, ay, pero ¿por qué tanto? Y no sé qué, ¿no? Pero creo que parte de los sistemas de dominación parten de la idea que naturalicemos esa situación, ¿no? Y yo estoy muy clara en que la manera en que vivimos las mujeres todavía en este mundo es todavía no hemos llegado a alcanzar el estatus de ciudadanas, ¿no? Permanentemente tenemos que hipotecar nuestra vida, nuestras rutinas, nuestro presupuesto en cuidarnos. Yo tengo una hija, ¿no?, adolescente, y es terrible tenerla que todavía está restringiendo su libertad de movimiento. Y creo que, bueno, de verdad creo que esta muestra y estas conversaciones y todo nos ponen, digamos, en la cara la necesidad de despatriarcalizar, ¿no?, las sociedades en las que vivimos, ¿no? Creo que sí, cada vez esa toma de conciencia de la que hablábamos hace un rato, creo que no acaba, ¿no? Cada vez vas descubriendo cuántos aspectos de nuestra vida están restringidos, violentados, y parece un camino, pues, no sé, yo me siento ahorita con lo que ha pasado hoy, ¿no?, en el país como en el mito de Sísifo, ¿no? Todo lo que avanzamos siempre corre el riesgo de retroceder, ¿no? Pero creo que dentro de todo, y en ese sentido también esta muestra es digamos, da cuenta de eso, creo que ya hay un cambio imparable, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo ahorita un conservadurismo y una reacción frente a un cambio que es inminente, ¿no? Entonces ahorita es duro porque la reacción es fuerte, ¿no? Y todavía tienen más poder y todavía tienen más dinero, ¿no? Pero ya no creo que haya marcha atrás, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil por un tiempo, ¿no? Sí, porque además creo que hay algo clave que has dicho, que es la naturalización, porque creo que justamente estas fuerzas, el mecanismo que utilizan es la naturalización de ciertos roles, la invisibilización, ¿no?, como herramienta clave para mantener el estado de cosas, ¿no? Y justamente estos gestos de muestra, de denuncia, hacen bueno, que no pase desapercibido y que sí, el cambio se esté dando, ¿no? Y sí creo que igual, como dices, yo también con mi hijo de 17 años ya también voy viendo que hay un cambio en su generación, ¿no? Hay otra forma de entender la sexualidad, los cuerpos, las libertades que casi les parece inconcebible, ¿no? Cuando se tocan estos temas, ¿no? ¿Cómo van a ver estos retrocesos? Lo que dices, ¿no? Que dices, es posible esto, ¿no?, en el 2022, que se dé una ley así, que no se entienda la libertad de los cuerpos. Pero sí, como dices, espero entenderlo también como una reacción frente a algo que ya no se puede detener, ¿no? Pero sí, es clave tener esa conciencia de cómo procede, ¿no?, de que es a través de la invisibilización y naturalizando roles, ¿no?, para poder justamente enfrentarlo. Sí. Creo que Elena sí no se va a poder conectar más. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, Zaira o Marisa, ¿tú querías añadir algún comentario?
Bueno, yo creía que a estas alturas ya éramos todas feministas, que el mundo había cambiado, que la mitad de las mujeres eran presidentas y que la mitad de los presupuestos estaban distribuidos para facilitarle la vida a las mujeres, que bastante hacemos contraer al mundo, a las criaturas, como para que no se nos considere la maternidad, no se le dé un sitio como corresponde, ¿no? Y que sea simplemente, siga siendo un asunto de mujeres. Es que no pensé que a estas alturas ya iba a ser eso, ¿no? Ahora considero que nos falta muchísimo. Les falta a ustedes, porque yo ya creo que ya me jubilo con mis... Sigo dibujando, pero ya no me da las rodillas para marchar, pero todo lo hemos conseguido empujando y empujando. No hay otra forma, nadie cede privilegios en nada, así sean buenas gentes, no cede privilegios. Así es. Entonces... Sí. Sí. Tenemos una pregunta de Herbert Rodríguez. Pregunta, ¿cómo la agenda feminista de los 90 tiene referentes en los 70s y 80s? Sí, ese es. Bueno, digamos, primero que no hay una sola agenda, ¿no? Lo que de alguna manera hemos dicho tanto Elena como Marisa como yo, es partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Pero de alguna manera, así haciendo como un resumen muy general, ¿no? Los 90 es un momento donde los feminismos se institucionalizan, ¿no? Tanto en organismos internacionales, empiezan los estudios de género, y nada de eso, digamos, hubiera sido posible sin todo el activismo de los 70, ¿no? Hay un texto clásico que es de Linda Nochil que, digamos, más bien plantea que ese activismo de los 70, si no transforma las instituciones, ¿no? Se pueden quedar como en una ola, ¿no? Como en algo que puede venir y después ser opacado por la impronta reaccionaria y conservadora, ¿no? Entonces, creo que los 90 es un momento complejo porque hay una institucionalización, ¿no? Pero se pierde fuerza en la calle, se pierde fuerza en el activismo, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que se ha retomado ya de 2010 en adelante, ¿no? Esto haciendo una cosa muy, muy gruesa, ¿no? Porque en cada contexto, en cada lugar ha habido movimientos y cosas propias, porque incluso todo el tema interseccional es mucho más antiguo de lo que se pensaba, y tenemos hasta Flora Tristán, ¿no? Que ya era una activista del movimiento obrero, ¿no? Tenemos feministas antirracistas, pues, allá por el 1800, ¿no? O sea, entonces, en realidad es difícil, digamos, reducir las cosas a décadas o a movimientos, ¿no? Yo lo que siento es que recién en los 2000 en adelante es que hay un retornar la cuestión más activista de los 70s y unida, digamos, a esta institucionalización que, como decía, viene desde lo más macro hasta los enfoques de género en cualquier institución, ¿no? O las cuotas de género, ¿no? Creo que generan una potencia distinta, ¿no? Porque si bien hay mucho debate entre el activismo y la institución, de hecho hay feministas que piensan que la institucionalización del feminismo ha sido nefasta, ¿no? Mi posición personal es que el problema es tan complejo, está tan arraigado, que se necesitan de todas, ¿no? Se necesita de aquellas activistas que están trabajando hace muchos años en el Ministerio de la Mujer hoy en día, ¿no? Y que ahí bregan porque desde dentro del monstruo se empiece la transformación, ¿no? También creo que son fundamentales las ONG feministas, los estudios de género, los estudios feministas, y nada de eso sería posible también sin la presión y la confrontación y
digamos, el reto que supone el activismo de las calles, ¿no? Entonces, sí pienso que en los 90s, en todo caso, como ya lo hemos dicho varias, la poesía fue algo que nos conectó, ¿no? Con esos referentes, con esas lecturas, con leer a Kristeva, a Sisu, a muchas autoras que se habían leído más bien en los 70s, ¿no? Pero creo que los 90s tuvieron fue ese tránsito difícil, ¿no? En esa época muy conservadora de los 80s y 90s, creo que gracias a esa precaria institucionalidad sobrevivió, ¿no? Sobrevivió y se mantuvo un trabajo feminista que después digamos, fueron como semillas que habían florecido en los 70 y que se conservaron en cajitas, ¿no? Hasta llegar a los 2000, donde creo que ha habido un nuevo florecimiento, ¿no? Yo creo que cada instancia ha jugado un rol, ¿no? Y sigue jugando un rol fundamental, ¿no? Personalmente no soy amiga de, digamos, de oponer, digamos, podemos hacernos críticas, ¿no? Y creo que son muy certeras, ¿no? Como toda la crítica del feminismo antirracista, ¿no? Al feminismo blanco, pero mi posición es que nos necesitamos a todas, ¿no? Digamos, poniendo el parche de que hay también un feminismo que intenta como, no me quiero alargar, pero que intenta centrar todo en el tema de género, ¿no? Sin identificar pues las raíces más bien de vinculación entre el patriarcado y el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien creo que nos necesitamos todas y que creo que hay que seguir trabajando en hacernos críticas constructivas, también creo que no tenemos que caer en una cierta falacia en la cual los feminismos pueden convivir con cualquier sistema económico, con cualquier forma de convivencia o de discriminación, ¿no? Eso creo que ahí creo que todavía hay que trabajar con muchas compañeras y compañeros en darnos cuenta de lo ligado que están, sí. entrelazado que está todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, creo que debemos ir cerrando por la hora. La verdad es que me quedo con muchas ganas de seguir conversando. Les agradezco por su participación, Elena, Marisa, Natalia, también al Mali por la invitación y por permitirme conversar con ustedes. La verdad admiro mucho sus trabajos y sigue iluminando un poco el camino personal de asumir desde lo personal también ir tomando una postura frente a todos estos debates, ¿no? Creo que finalmente que se generen preguntas es fundamental, ¿no? Justamente estas preguntas de lo que planteabas, Natalia, de estos nuevos conceptos, ¿no? Que nos permiten dar nombre también a nuevas cosas que antes no lo tenían, ¿no? Y repensar nuestra realidad. Bueno, también a todos gracias por unirse a la transmisión y quedan invitados a la muestra. Vayan al Mali, que la verdad está maravilloso. También podríamos seguir conversando del mismo recorrido y de cómo se plantea también la curaduría. Es un gran trabajo y bueno, espero que podamos encontrarnos por ahí visitando las salas. Zaira. Yo solo quería agradecerles a ustedes por tener esta mesa con artistas tan admiradas. En verdad, también tener a Marisa, Natalia y Elena, y sobre todo Elena, que haya hecho lo posible por conectarse, aunque sea un momento, no hoy día que he tenido este inconveniente, pero aún así ha participado del conversatorio, así que lo apreciamos muchísimo.
me queda solo invitar al público que pueda visitar el museo, puedan ver estas piezas de estos artistas en vivo. Nosotros tenemos estos días, los martes, ingreso libre y los domingos 2x1, entonces tienen toda la oportunidad de ver la muestra que va hasta julio, hasta finales de julio. Y también quería anunciar que la próxima semana tenemos la Noche Mali, así que vamos a tener un horario extendido para que puedan aprovechar el 24 de junio, tener esta visita nuevamente a las salas. Vamos a tener mediadores también en sala para que puedan ver las piezas. Además vamos a abrir la muestra Giuseppe Campuzano, Línea de Vida, en el segundo piso del museo, así que todos están muy invitados y bueno, muchas gracias nuevamente y buenas noches.